Bueno, estamos en el taller de escritura creativa, iniciación a la escritura creativa. Lo primero que estamos tratando de entender es un poco la función de la literatura, la noción de caracterizando con lo que trabajamos. Trabajamos con la palabra y trabajamos con la ficción y trabajamos con la palabra, la ficción y la creación. Acabo de decir ficción y voy a leer este viejo texto de... A ver si aquí está. Es viejísimo, estaba en mi biblioteca, pero tiene un concepto que me interesa. Ustedes verán que voy a trabajar con dos cosas, con elementos estructurales del estructuralismo y con elementos míticos, bien junguiana la cosa. Y los voy a mezclar porque, no porque yo sea un investigador de eso, sino porque estoy hablando de cómo yo escribo y en qué me apoyo. Así que voy a leer ahora esto. Uno tiene que saber, antes de escribir, como escribir es tan delicado, uno debe saber ubicarse, ¿no? Ubicarse así como el tiro de cámara. O sea, porque voy a escribir, cómo voy a escribir, porque tengo la necesidad de escribir, cuando escribo, qué hago, qué busco. Eso son preguntas básicas y es lo que pretendo cuando digo qué ficción, qué poesía, estas cosas, voy acercándome por allí. Por supuesto que, vaya, no estoy a la altura de decir el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, ni estoy leyendo el arco y la lira, la parte del poema de, de, de Octavio Paz, ni siquiera el tratamiento sobre la poesía de Poe. Sin embargo, sí las voy a leer, pero ahorita es la aproximación, pues estamos comenzando. Voy a leer aquí unas cosas que subrayé sobre el concepto de ficción. Solo con respecto a la palabra imaginario, fundamentalísima aquí, presentaremos una definición intrínseca. Hablamos corrientemente del objeto imaginario o de ficción con respecto a un objeto cuya imagen existe, no existiendo el objeto mismo. Más exactamente aún podemos decir que hablamos de objeto imaginario con respecto a una imagen que pensamos, el imaginarla al producirla, como imagen de un objeto que no existe, de modo que la existencia de su objeto es una determinación adicional propia de la imagen, una determinación intrínseca de la imagen. Ahora bien, llamaremos en distinción terminológica a tal imagen objeto imaginario, y al objeto no existente de que ella es imagen, objeto ficticio. En el sentido de las palabras señaladas podremos distinguir al signo lingüístico de la lengua como unidad virtual del sistema lingüístico. Por ejemplo, la palabra del diccionario aislada por la consideración reflexiva de todo contexto de su nivel originario, que es el hablar, del signo lingüístico del hablar, comunidad afectiva de la comunicación, la frase del discurso. Igualmente, la frase de efectividad real, de la imaginaria, etc. Esto que estoy leyendo, que leí acá, sí, obviamente que nos lleva, cuando hablamos de lenguaje imaginario, nos lleva también a la definición de signo, ¿no? Del lenguaje como signo lingüístico. También eso es de la escuela estructuralista. Yo no quisiera meterme tanto en esas cosas porque de repente resulta que no son así. De repente resulta que es algo mucho más humano, más indecible. Y estas explicaciones suelen ser de alguna manera dejar muchas cosas por fuera. Se escapa muchísimo más, se derrama mucho más de lo que queda en el vaso. Sin embargo, bueno, si lo que hay es eso, trabajamos con eso. Está el signo, suele ser algo que está siempre por otra cosa que no está. Esto sí me encanta. O sea, algo que está por otra cosa que no está. O sea, si yo nombro algo si uso el lenguaje para construir una historia, voy a explicarlo mejor así. Cuando yo uso el lenguaje para construir una historia, la historia no es el lenguaje. Fíjense que me salí del vecino lingüístico porque no quería meterme por ahí. Me voy a meter más por este lado. La historia no es el lenguaje. O sea, la historia no está hecha de palabras. Tú la ves hecha de palabras. Tú ves la historia, las conocemos. O sea, la guerra y la paz, los amores de Swan, cualquiera de las que les gusten a ustedes, pues los crímenes de la calle, los que les gusten.
cualquier historia, El Principito, la que les haya gustado. Bueno, esas historias, ustedes las conocieron a través de las palabras, lo conocieron a través del lenguaje que estoy usando yo ahora, inclusive la leyeron o la escucharon que alguien se las contó. Sin embargo, cuando alguien les cuenta una historia, está haciendo algo maravilloso, está trayendo algo que no pertenece a, a la dimensión de las palabras, que no pertenece a la dimensión nuestra, sino que pertenece a otra parte, a otro lugar, y lo está trayendo hacia acá, lo está trayendo, lo está invocando, evocando, haciendo presente a través de la palabra, le está dando corporeidad a través de las palabras. Pero estas historias exigen que las palabras se porten de determinada manera, que cumplan determinados rituales para ellas hacerse presentes. Porque esas historias no son de aquí, de lo que nosotros llamamos la vida real. No pertenecen a esta realidad. Pertenecen a otra dimensión, a otro espacio. Pero llegan. ¿No les ha pasado a ustedes como escritores que se acuestan y en la mañana se levantan y escriben sin ningún tipo de técnica, de un solo jalón, y además escriben como apurados porque sienten que les están dictando, aunque después corrijan, pero les salen así de un solo tirón? El maestro Cortázar lo contó una vez, contó que uno de sus textos más hermosos, una obra maestra, La continuidad de los parques, la escribió de una sentada. O sea, se sentó y lo escribió en 10 minutos, lo escribió relámpago, o sea, escribió lo que le estaban dictando. Claro, la virtud está en que él tiene un dominio del lenguaje que se llama dominio del idioma y dominio de la escritura, que le permite ser el maestro que toma eso que viene de otra parte y mueve las palabras de tal manera, las coloca de tal manera que logren que eso que viene de otra parte se logre estar allí, logre crear el molde preciso y la forma precisa para que estén. Y la palabra es la forma en que se presentan en esta realidad cuestiones que son de otra realidad, cuestiones que son de otra parte. Que tengo que hacerme muy responsable por lo que estoy diciendo, puesto que estoy reflexionando en voz alta y no quise explicar que era un signo lingüístico. Bueno, puedo explicar el referente, que está por otra parte. En realidad eso no sé, a mí no me va, me gusta más esta explicación. Y nos estamos acercando a cómo llegan las historias a este universo. Y estamos acercándonos a qué son las historias. Estamos diciendo claramente que las historias, aunque habitan el mundo, aunque lo han ido habitando, si no existiéramos nosotros, los seres no racionales, los seres creadores de historias, en el mundo no habría historias, porque las historias las traemos nosotros de alguna parte. Claro, para que conozcamos las historias, para que las vean, tenemos que saber escribir. Por eso esto es un taller de escritura creativa.